Estamos muy bien con el tiempo, menos 20 pasaditas y ya estamos con nuestra invitada de hoy. Sí, señor, la presentamos. Hoy piensa San Juan con nosotros. Ahí está. Alejandra Venerando es médica, especialista en medicina familiar. Es la ministra de Salud de la provincia de San Juan. Vaya si mujer buscada para ser entrevistada en estos tiempos, ¿no? La saludamos, doctora Alejandra Venerando. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Es un placer saludarla. ¿Cómo está usted? Buenas noches, María Silvia, Osvaldo, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarla. ¿Cómo anda? ¿Bien? Trabajando. Y sí, en tiempos de pandemia es un trabajo, obviamente, con agregados y con un montón de situaciones que, bueno, es dable analizar ya transcurriendo una semana posterior a haber pues vuelto a una fase tipo 3 sería, ¿no? Entre 3 y 4, está más mezcladita entre esos dos números. ¿Qué situación usted evalúa con las características que está teniendo esta semana la provincia de San Juan, doctora Venerando? Bueno, que indudablemente luego de aquel 19 de agosto que comenzamos en Caucete, inmediatamente con el bloqueo y que lógicamente el gobernador puso a la provincia en fase 1, nosotros hoy podemos obtener unos resultados que creo que son importantes en la baja de cantidad de casos. Esto lo estamos evidenciando todos los días con el laboratorio que nos envía el Hospital Rawson y con las muestras que se han llevado a cabo, con lo cual nosotros estamos pudiendo ver que esa fase ha sido importante para la reducción y el control de brote. Bien, ahora, ministra, en definitiva, hoy lo que vive el mundo transitando una pandemia, 5 meses y medio después, ¿cuál es el análisis que hace usted teniendo en cuenta que San Juan, a ver, o qué valoración hace respecto del estatus sanitario, la evolución de dicho estatus sanitario y la situación en la que hoy nos encontramos? Bueno, en principio, como lo acabas de mencionar, ¿no? Los 5 meses, casi 6 meses y un poquito más de gran estatus sanitario se logró bajo el esfuerzo y el trabajo no solamente de las personas de salud y de seguridad y de todo el resto de las instituciones, sino también a través de la población, que indudablemente tiene una gran participación en esto. Creo que esos 6 meses prácticamente de tener un estatus privilegiado nos, digamos, preparó o tuvimos un tiempo importante para la preparación, que creo que eso es lo más importante para destacar ante esta situación. El mundo entero, como ustedes lo decían, colapsó ante esta pandemia. Indudablemente se ha metido en todos los rincones del país, del mundo, de las distintas provincias. Si bien nosotros teníamos escasos casos, ustedes habrán podido notar que provincias vecinas también llegaron a un pico importante en estos últimos días, y realmente esto tiene que ver con una conducta social que nosotros tenemos que seguir trabajando independientemente de todo lo que pueda poner el Estado para mejorar o para tratar de controlar este brote. Alejandra, después de haberse conocido ayer la noticia de los laboratorios de la vacuna de Oxford, sí, en la cual la Argentina tenía puestas muchas esperanzas, hay, digamos, algunas personas dentro de los especialistas de la inmunología del país que sostienen que la vacuna no va a ser posible pronto. Es más, uno ve que el mundo empieza a funcionar de otra manera. Hoy volvieron las clases en Italia, en España también han vuelto las clases, Europa está volviendo a hacer una vida, digamos, dentro de lo que se puede, lo más normal posible. La actividad comercial está a pleno en muchos sitios en el mundo, digo, pero teniendo como base fundamental de esta pregunta el hecho de que la vacuna ha hecho una pausa porque está causando algunos efectos no deseados en las pruebas que se estaban haciendo. Digo, nosotros, se está evaluando en el equipo de la provincia, pues,
reperfilar esta situación de las directivas sanitarias para que aprendamos a convivir con el virus como lo está haciendo todo el mundo sin poner como condición la vacuna? Porque hasta el momento lo que hemos escuchado es decir, miren, hasta que salga la vacuna vamos a estar haciendo tal y tal cosa y estas otras no, digamos. ¿Se piensa eso, digamos, como barajar y dar de nuevo en esta situación, traer otras fuentes, otras corrientes de pensamiento? Porque, ¿sabe qué? Se ha cometido también un gran error comunicacional de parte nuestra. Los periodistas que no somos especialistas en inmunología, ni en infectología, ni demás, hemos tomado parte de cosas que no hemos estudiado. Los que han estudiado son ustedes y todos los infectólogos del país. Entonces digo, ¿por qué no se juntan y hablan de este tema y sacan conclusiones claras para que a la gente, todas las cosas que se les ordene hacer, lleguen con otro talante, para que no suenen a veces hasta tan autoritarias, si se quiere, disculpando el término, pero usted me entiende lo que le quiero decir? Sí, por supuesto. Tal como lo dices, Osvaldo, creo que nosotros tenemos que aprender a vivir y a convivir con esta realidad que nos toca en este momento, en este contexto. El mundo entero, en esta esperanza de la vacuna, está conviviendo con el virus, está habilitando actividades, está transitando otro tipo de etapas, y independientemente de que uno tiene su esperanza puesta en la vacuna, que todos los que conocemos sabemos que tiene su tiempo de preparación, sacarla anticipadamente, digamos, sería un despropósito. Pero bueno, indudablemente esta pausa que probablemente haya hecho el laboratorio ante esta suerte de situación específica que tiene como defecto, en este caso sería la vacuna, y que están indudablemente analizándola, a todos nos pone también en esa pausa. Pero creo que la nueva modalidad es aprender a convivir con esto que nos toca. Hoy nos toca transitar esta pandemia del virus y tenemos que trabajar en eso. Yo creo que acá las personas tenemos que ser muy responsables. Por eso, más allá de que el Estado está presente, estuvo presente y seguramente seguirá estando, la responsabilidad es absolutamente individual. Los cambios de hábitos, creo que eso también tiene que ser tomado y tenido muy en cuenta como sociedad. Es un cambio sociológico. Hay una nueva modalidad de vivir, de transitar, y que indudablemente eso nos va a permitir llegar hasta cuando sea el momento adecuado que aparezca la vacuna. Doctora, en ese aprender a convivir significa que debemos entender y ya bajarlo también de los decibeles de la ansiedad, del hecho de que tenemos circulación comunitaria del virus en la provincia de San Juan. Yo podría decirle, María Silvia, que con todo lo que hemos trabajado en este tiempo con respecto a la circulación que tenemos por conglomerado en los distintos departamentos, nosotros debemos de seguir trabajando en eso. Independientemente de que exista o no exista la circulación viral, tenemos que trabajar indudablemente en que la gente debe comprender que tenemos que cuidarnos y cuidar al otro. En este momento tenemos en numerosos departamentos de la provincia circulación comunitaria por conglomerados, y algunos que indudablemente todavía no se puede trazar el nexo. Pero esto es, digamos, aparte, ¿no? Lo que nosotros sí tenemos que entender es claramente que debemos cuidarnos, con o sin circulación. Y en este nuevo contexto que decías, Osvaldo, de tratar de aprender a convivir con el virus, en este caso, como ha pasado en otras situaciones, hasta que han habido otras vacunas, con otras, no solo epidemias, con otras enfermedades que también han transitado a lo largo de la historia, ¿no? Bien, es también bajarle un tono a este tema, doctora. ¿Por qué razón, nos preguntábamos también, tenemos casos COVID-19 en San Juan post-mortem? ¿Qué ha pasado con esas personas? ¿No se denunciaron oportunamente de modo tal que el sistema de salud se entera de ellos una vez que han fallecido? No, en realidad cuando ingresan a los diferentes, ya sea terapia o hospitales, probablemente en algunas oportunidades, puntualmente en estos casos, han ingresado y han estado muy pocas horas en algunos casos, con lo cual no se pudo diagnosticar de manera inmediata. Y en otros casos las personas han fallecido y el diagnóstico llegó después. Por lo tanto, se informa de igual manera,
pero indudablemente después que la persona lamentablemente ha fallecido. Esto ha tenido que ver en este caso y bueno, nosotros no podemos dejar de informarlo, que creo que eso es lo más clarísimo. importante. La pregunta es por si hay tanta cantidad de casos que desconocemos, que después terminen en un hospital y que después descubramos que hayan sido COVID-19. O sea, ¿cuántos otros más habrá? Bueno, en este caso las personas que están consultando, que es lo que nosotros queremos, que indudablemente esto suceda, lo hagan de manera oportuna para no llegar a no tener diagnóstico, ¿no? Creo que acá nosotros estamos apuntando a la búsqueda activa de pacientes sintomáticos. Eso se ha trabajado con las diferentes zonas, nos ha permitido también conocer un poco más allá la comunidad y vamos a seguir buscando esto. Yo creo que ahí está el punto clave independientemente de que si hay un número extra o no de casos positivos. Yo creo que acá el foco hay que ponerlo en tratar de detectarlos para que se corte la cadena de transmisión y después no tengamos otros brotes en otros lugares, con lo cual eso es, para mí es lo más importante. Hablando de tratar de detectarlos, doctora, ¿cómo andamos con el tema testeos? ¿Cómo está el sistema de salud en cuanto a la capacidad de camas y demás? ¿Y cómo ve a los médicos de San Juan que están abocados a este tema? Y en la misma pregunta le incluyo cómo se están tratando otras patologías, porque si hay algo que también le quería preguntar es que en los últimos días o en los últimos meses hay denuncias de mucha gente que por ahí necesita que le hagan una colonoscopía y tiene que dar un montón de vueltas, gente que ha tenido, se le ha quebrado la cadera, está en una silla de ruedas y él en Santa Clara le dicen, mire, todavía no podemos. O sea, hay algunos problemas con otras patologías. ¿Me puede hacer un panorama de eso, por favor, doctora? Bueno, con respecto al tema de los testeos, nosotros tenemos una capacidad instalada que está en el Hospital Dr. Guillermo Rawson, pero también estamos trabajando para ampliar con el Hospital Marcial Quirogas y también con el Centro de Adiestramiento René Favaloro. Digo, en cuanto a los insumos, eso no está faltando en la provincia, no sería una cuestión para preocuparse porque nos hemos preparado, como dije anteriormente, para esto. Y en cuanto a la capacidad instalada en los hospitales, por el momento, como dije recién, estamos no hemos ocupado el total de las camas, tenemos camas en los distintos hospitales adecuadas y acordes. También nos hemos preparado para una instancia más compleja. Ustedes habrán visto los hospitales de campaña en ese sentido. Y con respecto a los profesionales de la salud, yo hablo en general de los profesionales, no solamente del ámbito médico. Creo que tienen un valor incalculable para nosotros, para el Estado, para el Ministerio de Salud. Casi todos, le diría que ninguno ha dejado de prestar sus servicios, han puesto lo mejor de sí, son realmente muy comprometidos y esto es lo que nosotros tenemos que sacar en valor. Creo que esto es lo más positivo, no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, independientemente de que por ahí hayan algunas modalidades diferentes de atención, pero nos hemos comprometido todos a trabajar en conjunto y eso creo que es lo que vale. Y con respecto a la pregunta de la demanda, y de la demanda contenida, porque eso ha sucedido, es real, tanto en la parte pública como en la parte privada, el hecho de haber estado en una cuarentena, luego tener que volver a una fase diferente, haberse flexibilizado de una manera distinta en la fase 5 y después volver a la fase 1, ha hecho que hayan algunas demoras, indudablemente, que estamos tratando de trabajar. Tenemos que también tener en cuenta que hay que dar respuesta, las patologías crónicas están, por eso, si bien en esta fase 3 que estamos transitando, también la gente debe acudir a los consultorios, debe retomar en parte sus consultas habituales para evitar indudablemente un mal mayor. Y además nosotros sí estamos trabajando en atención primaria de la salud para que además de las visitas y de los rastrillajes que se han hecho con respecto al tema de COVID o se ha abordado algún barrio específico, también se ha acompañado con la medicación que requerían estas personas. Entonces el abordaje se ha hecho de manera integral y en conjunto también con desarrollo humano. Bien, ministra, ¿existe alguna chance de que San Juan vuelva a la fase 1? ¿Qué es lo que determinaría
esa posibilidad lo analiza el Comité COVID, es decir, volver a una fase de cuarentena total, por un lado, y por otro, ¿qué es lo que determinaría que una circulación comunitaria por conglomerado deje de ser por conglomerado? Indudablemente nosotros hemos trabajado muchísimo en esto. Yo creo que tenemos que tener un equilibrio, recién lo hablábamos con respecto al tema de la salud, la economía, que eso impacta en todo, ¿no? Digo, en la provincia en general, pero en el ser humano como una persona íntegra. Me parece que nosotros debemos de trabajar muchísimo, indudablemente, en los cambios de comportamiento para no retroceder. Y ahí tenemos que hacer mucho hincapié. Creo que ahí tenemos que poner el foco de concentración en el cuidado, en mantener los protocolos. Debemos de mantener esos protocolos. ¿Pero podría volver a fase 1 la provincia, llegado el caso? En este momento yo te diría, María Silvia, que no, porque no tenemos una duplicación de casos, porque estamos evaluando permanentemente los indicadores y yo apelo a la concientización de la gente. Esto es lo que nosotros debemos de trabajar. No recuerdo la segunda era circulación comunitaria por conglomerado. ¿Qué es lo que haría o qué debería ocurrir para que deje de ser por conglomerado? Bueno, que esto aumente en cantidad, digamos, estos conglomerados pequeños se vayan haciendo más grandes y que tengamos abarcativamente otras zonas, y ahí ya podríamos estar hablando de una circulación generalizada, ¿no? Esto no ha sucedido, esto no está sucediendo, si bien tenemos algunos casos sin nexo todavía que está trabajando la División de Epidemiología, y esto también tiene que ver con que la gente por ahí tiene miedo de decir cuál ha sido su nexo próximo, claro. Sucedió que se contagió, entonces también se nos dificulta a nosotros muchas veces poder encontrar la punta del ovillo, como así se denomina. Claro. Bueno, intentamos poner lo mejor para tratar de localizar. Puede esto aumentar indudablemente, pero bueno, estamos trabajando precisamente para tratar de encontrar esta trazabilidad. Y rápidamente para el final una repregunta de algo que le preguntamos al principio sobre si existe una apertura en el Comité COVID para aceptar otra visión que pueda llegar a aportar cosas diferentes al accionar del comité. ¿Se podría pensar en un pequeño debate para redefinir algunas cosas? Sí, por supuesto. Sí. Bien. Yo creo que, Osvaldo, un poco te lo mencioné. La pandemia atraviesa al ser humano en todas sus condiciones, ¿no? Uno es biopsicosocial, la salud es así. Creo que acá no solamente estamos hablando de una cuestión sanitaria, sino también estamos hablando de una cuestión sociológica. Bien. Y nosotros parece que en este caso estamos dispuestos a recibir otras opiniones porque, esta nos ha pasado por primera vez en mi caso y en muchos casos atravesar esta situación a nivel mundial. Nadie tiene la verdad absoluta, ni tampoco la seguridad definitiva. Muy bien. Con lo cual, creo que en esto tenemos que ser totalmente amplios, abiertos, todas las opiniones son válidas y la verdad que creo que esa es la manera que podemos ir articulando y trabajando con todas las miradas. La mejor de las respuestas fue esa, la verdad que muchas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo, muy valioso, que nos permite un abordaje de todas las inquietudes que recibimos y tenemos. Muy amable, muchas gracias. No, gracias a ustedes, María Silvia, a Osvaldo. La verdad que también quiero agradecer a la gente que verdaderamente ha podido cumplir con todos los protocolos, con todas las normativas. No todos son sanjuaninos que han faltado a la responsabilidad. Y también déjame agradecer a ustedes, los medios, que son los que verdaderamente se preocupan y se ocupan de poder difundir la verdad de las realidades, ¿no? La que estamos nosotros viviendo. Creo que es importante siempre informarse a través de los medios locales y realmente con la situación que nosotros estamos viviendo, me parece que el oficialismo es lo que nosotros pedimos, ¿no? Más allá de que las redes siempre están muy activas, pero creo que esta es la oportunidad para seguir transmitiendo, que a través de medios como ustedes puedan tener una verdadera información y que sea
la verdadera. Agradecidos, muy Muchas amables. gracias, Un beso, hasta luego. La ministra de Salud, Alejandra Venerando, aquí en Pensar San Juan. Muchos títulos, muchos títulos. Me quedé anotando todos. Muchos títulos, la verdad que bueno, ahí están, colegas, todo suyo.